Hola a todos, bienvenidos a la semana 6 de desarrollo web. Esta semana, ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con bases de datos reales SQL. Las veces pasadas estábamos trabajando con bases de datos quemadas. Recordando un poquito el proyecto que teníamos básicamente, encierro todo acá, listo. Teníamos nuestro modelo en capas. Aquí simplemente hice una pequeña modificación sobre la semana pasada, cambié el nombre de las carpetas para que con el plugin de Visual me mostrara de manera bonita cada una de ellas. Y también separé aparte todo lo que es manejo de errores, dado que aunque esto lo llamamos controlador, pues si notan no está muy relacionado al resto de controladores. Este controlador recibe errores mientras que este recibe peticiones HTTP. Entonces simplemente separé todo lo que es manejo de errores en una carpeta aparte. Listo. Recordando, tenemos nuestro programa donde ya tenemos un CRUD bastante básico de una de nuestras entidades. Sin embargo, cuando vamos a nuestro repositorio, tenemos todo con datos quemados. Entonces, justamente la idea de hoy es pasar estos y aprender a hacer relaciones en una base de datos y consumirlas desde Java. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, esta parte del curso es chévere porque lo vamos a hacer con una librería que se llama JPA. ¿JPA qué es? Entonces, es una forma que tiene Java para conectarse a las bases de datos. Entonces, si se acuerdan cuando vieron por primera vez base de datos, probablemente tuvieron que conectar Java con, no sé, MySQL o alguna base de datos exacta y tenían que escribir mucho de los queries a mano y también había muchos fallos en la conexión algunas veces entre Java y la base de datos. Aquí JPA que me va a permitir, JPA me permite conectarme a cualquier base de datos y si quiero cambiar de base de datos no tener que volver a escribir los queries. Ya vamos a ver todo esto cómo funciona, pero bueno, empecemos. ¿Qué necesito para comenzar a usar JPA? Es decir, para conectarme a bases de datos. Entonces, lo primero es, vamos a ir a nuestro Maven y vamos a necesitar dos dependencias adicionales. Entonces, acuérdense que todas estas dependencias las agregamos cuando estamos creando el proyecto, pero si necesito crear o agregar una nueva, ¿qué tengo que hacer? Únicamente la busco en internet y copio y pego. Entonces, por ejemplo, una de las dependencias se llama Spring Boot Starter Data JPA. Buscan en Maven, abren aquí el repo, copian cualquier versión y copian y pegan la dependencia en su proyecto. Aquí en la parte XML de dependencias. Le dan guardar y aquí es importante que le den que sí a este letrerito que les va a aparecer en Visual. Le dan que sí y en teoría él vuelve a cargar todo el proyecto, incluyendo esa dependencia. ¿Qué otra dependencia necesitamos? Necesitamos H2. Abramos acá, copiamos cualquier versión y copiamos y pegamos. Recomendaciones ahorita que estamos trabajando, quiten esto de la versión para que no les moleste, digamos, trabajar con la última versión estable. Y esto de scope de test, todavía no lo vamos a manejar. Y listo, le dan aquí que sí nuevamente y él va a actualizar todo. Entonces, esta dependencia me sirve para agregar JPA, es decir, para poderme conectar a bases de datos en general. Y esta es una base de datos específica que vamos a usar para el proyecto. Ustedes ya conocen muchas bases de datos SQL, MySQL, Oracle y otras. Sin embargo, aquí vamos a crear una base de datos H2. ¿Qué es H2? H2 es una base de datos local, es decir, que cuando ustedes me envíen su proyecto me están enviando la base de datos y así cuando yo ejecuto el proyecto también tengo una base de datos sobre la que probar. Es una base de datos de testeo, por eso nos está metiendo ahí el scope de test. Y es una, bueno, base de datos bastante sencilla, funciona como cualquier otra base de datos general. Lo bueno es que mientras que uno está desarrollando, como uno no quiere pagar por usar bases de datos
como Oracle que ya cuestan, pues hace todo el desarrollo sobre H2 y el día que salga a producción simplemente cambia la base de datos. Aquí por cada base de datos que vayan a usar, pues tienen que cambiar la dependencia que vayan a usar o agregar otra. Si buscan MySQL Spring Boot Dependency, por aquí está la dependencia de MySQL, copian, pegan y así de fácil es ya tener para conectarme tanto a MySQL como a una H2, a una Oracle, a una cualquier base de datos. Voy a quitar esta, ahorita no me interesa tener MySQL. Y todo el proyecto lo vamos a manejar con H2, porque les digo, no quiero que comencemos a tener pues, bases de datos en nuestros computadores, sino que cuando me envíen el proyecto yo tenga la base de datos a la que acceder. Esto tampoco es simplemente pedagógico, si ven, pues en la industria se hace y también en todos los videos que vean de tutoriales van a ver que trabajan con una base de datos H2 por facilidad. Ahora que ya tenemos las dependencias para conectarnos a nuestra base de datos, lo siguiente es crear la configuración para conectarnos. Entonces ahorita tenemos solamente la librería, falta decir cómo nos vamos a conectar, cómo vamos a mostrar la base de datos, etcétera. Para esta parte voy a copiar y pegar un poquito de código, dado que la configuración es un poco larga y más bien la iré explicando parte por parte. Entonces, como les hablamos la primera clase de Spring Boot en application.properties va todo lo relacionado bueno, a configuración de mi aplicación. Dentro de esa configuración está la base de datos a la que nos vamos a conectar. En este caso estamos diciendo que nos vamos a conectar a una base de datos H2 que use el driver para conectarse, que la base de datos se va a llamar MyDatabase, va a tener un usuario y no va a tener ninguna contraseña. Además, vamos a permitir tener una visión de nuestra base de datos en el navegador. ¿Cómo hacemos para acceder a esta visión? Entonces vamos a nuestro localhost 8090/h2 y si todo salió bien debería cargar. Entonces aquí tenemos un error. Eh, Voy a revisar bien qué es, pero lo más probable es que toque apagar completamente la aplicación y volverla a iniciar. Ya revisando, ese sí era el error. Entonces, bueno, cosas que ya hemos aprendido en los cursos pasados, siempre que metan dependencias, bueno, aquí les dice como la parte de actualizar, que fue lo que ahorita le pusimos que sí, pero si ven que algo no está funcionando, apaguen completamente, o sea, ni siquiera reinicien, apaguen todo el servidor y vuélvalo a iniciar. Entonces, como les dije, para iniciar esta página simplemente hacen localhost 8090 h2 y aquí podemos acceder a nuestra base de datos. Eso es lo que estamos diciendo acá, que tengamos como un portal para dar nuestros datos. ¿Cómo hago para acceder a la base de datos? Entonces dijimos que la base de datos se llamaba MyDatabase, aquí lo tienen igualito, y que el usuario para entrar es SA y no tiene contraseña. Le damos a entrar y aquí es donde vamos a tener nuestras tablas y nuestros datos. ¿Qué otra cosa tenemos en nuestra configuración? Dado que estamos en un ambiente de desarrollo y de testing, queremos que cada vez que se ejecute nuestro servidor se borren todas las tablas y se vuelvan a crear para no estar acumulando los datos. Y estos dos últimos es para poder hacer aquí un poquito de debugging, ahorita vamos a ver, y que se muestren las consultas que estoy realizando. Entonces si ven, esto pues lo pueden sacar de internet, tampoco es nada raro, pero me permite conectarme a mi base de datos, definir usuarios, contraseñas, qué voy a hacer cada vez que la ejecute y si quiero algún tipo de debugging. Cosa interesante, cuando la ejecutaron se creó este archivo que se llama mydatabase.mbdb, que no me deja ingresar acá, pero esta es la base de datos. Si ven, entonces cuando ustedes compriman todo su proyecto y me envíen, la base de datos se envía con el proyecto. Y es una base de datos que yo puedo usar fácilmente o que cualquier desarrollador puede usar fácilmente sin tener que estar creando usuarios y conectándonos y todas esas cosas que hacemos cuando vemos bases de datos por primera vez. Esta es una base de datos puramente de desarrollo, entonces la idea es que sea fácil de usar.
Ahora vamos a comenzar a crear todo lo que son nuestras tablas. Entonces vamos a seguir trabajando con nuestra modelo de student y van a ver que algo, mejor dicho, JPA cómo funciona. Ustedes ponen notaciones en Java y él lo traduce al SQL que ustedes necesiten. Ejemplo, quiero que esto sea una tabla en mi base de datos. Entonces, ¿qué hago? Pongo @entity y guardo. Voy a guardar acá, por si acaso. Sin embargo, antes de que funcione, vamos a necesitar realizar algunos cambios en, también en nuestro estudiante. Una de las cosas que siempre tenemos que definir es cuál va a ser nuestro primary key. En este caso, voy a decir que primary key es nuestro propio ID y que sea un valor que se genere de manera automática. Aquí una recomendación, un cambio que tenemos que realizar es que el ID ya no puede ser un long, un integer, sino necesita ser un long. Aquí me va a molestar nuevamente en mis getters y setters. Guardamos. Y siempre que vayan a crear una entidad en JPA necesitan dos cosas. Lo primero, un constructor vacío. Y lo segundo, un constructor que no use el ID. Voy a copiar y pegar este. Y simplemente le voy a quitar el ID mientras tanto. Guardamos. Vemos que seguimos teniendo errores. Vamos a nuestro repositorio. Y ahora el ID se va a generar de manera automática. Así que no es necesario quemarlo. Guardamos nuevamente. Y parece que ahora todo está funcionando. Aquí en Student Controller todavía tengo problemas, pero mientras que no envíe peticiones, no pasa nada. Me meto a mi consola de H2, doy a ingresar. Como pueden ver, se generó mi tabla de estudiantes. Entonces, él va a crear una tabla con todos los atributos. El ID se va a generar automáticamente cada vez que ingrese un usuario. Y listo, eso es lo que tuvieron que hacer para crear una tabla. No tuvieron que hacer el create table ni nada parecido. ¿Qué otras notaciones existen? Entonces, por ejemplo, existe la notación @table que me permite cambiar el nombre de mi tabla. Puedo decir que mi tabla se llame student table. Importo, siempre revisen que estén importando ya carta.persistence. Guardo, recargo y si ven ahora mi tabla se llama student table. Lo mismo puedo hacer con mis atributos. Entonces aquí voy a decir que este atributo, la columna se llame name en vez de nombre. Cargamos, conectamos y ahora ven que la columna en mi tabla se llama name en vez de nombre. Entonces él trata de ponerle los nombres por defecto basados en el valor de sus atributos. Y adicional a eso, recuerden siempre tener un constructor vacío y un constructor sin ID. ¿Por qué necesitamos un constructor sin ID? Porque el repositorio, ustedes crean, no sé, sus estudiantes en un formulario y ustedes no saben qué ID le va a dar. Entonces necesitan crear un estudiante nuevo sin ID y es justamente cuando llega a la base de datos que él le asignará un ID incremental de manera automática. Lo siguiente a realizar es modificar nuestro repositorio. Nuestro repositorio ahorita tenía una base de datos falsa. Ahora queremos que el repositorio se conecte a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Primero, primer paso importante, esto ya no será una clase sino una interfaz y decimos que esto extiende de un repositorio de JPA. Entonces, lo que estamos diciendo es que este repositorio se va a conectar a nuestra base de datos
y va a estar asociado a realizar consultas a la tabla de estudiante. Entonces, primer paso, interfaz; segundo paso, extender; tercer paso, borramos completamente todo lo que teníamos antes. ¿Por qué tenemos que borrar todo lo que estaba antes? Bueno, lo anterior estaba con datos quemados, pero más interesante aún es que no vamos a tener que escribir una sola consulta de las básicas. ¿Por qué? JPA es un repositorio, esto de acá, JPA repository, y él tiene un montón de consultas ya creadas. Por ejemplo, get by ID, encontrar todos. Es decir, nosotros no vamos a tener que crear las consultas, sino únicamente llamarlas. JPA es una interfaz, entonces él va a crear las consultas por detrás de manera automática. Antes de probar eso, necesitamos continuar creando, pues metiendo datos a nuestra base de datos para realizar las consultas y ver que todo esté funcionando. Como estamos en desarrollo, vamos a crear una nueva clase, la cual se va a encargar de que cada vez que yo inicie mi aplicación en Spring Boot, él va a meter todos los datos a la base de datos, digamos, por defecto. Entonces, para tener datos con los que jugar, vamos a llamar a esa clase database init.java. ¿Qué necesito para hacer eso que acaba de decir? Es decir, una clase que meta datos automáticamente cada vez que se inicie. Entonces le vamos a decir que implemente application runner. Vamos a decir que esto funcione como un controlador. Listo. Entonces ya con eso debería ser suficiente para tener nuestra clase. Me dice que tengo que implementar unos métodos y el método run es el método que se va a ejecutar cada vez que yo inicialice mi aplicación en Spring Boot. Entonces de manera automática, antes de iniciar mi aplicación, digamos completamente, él va a realizar lo que yo ponga acá adentro. ¿Cómo hago para meter datos en la base de datos? Entonces necesito mi repositorio. Entonces, como me traigo mi repositorio, lo saco de la bolsita con AutoWire y busco Student Repository. Listo, ya tengo mi repositorio. Ahora, ¿qué hago? Student Repository, punto, y aquí me aparecen todos los métodos que tiene JPA por defecto. Miren que puedo borrar, puedo buscar todos los elementos, puedo buscar por ID, puedo guardar todos, sin usar hacer ni una sola línea de SQL. Entonces vamos a poner punto .save. Igual ya en las siguientes clases veremos que obviamente para consultas más difíciles que hacer un CRUD sí necesito hacer un poquito de SQL. Y voy a hacer un new student. Y voy a usar justamente el constructor sin parámetros. Entonces, por ejemplo, digo que quiero guardar a Sebastián Angarita. Y veamos, ahí creo que autocompletó bien. Le damos a guardar. Listo. Veamos. Recargamos. Hacemos clic. Aquí él me llena la consulta. Y si ven, ya tengo el dato de manera automática. Vamos a crear unos datos más. Aquí ya los tenía quemados anteriormente para no ponerme a escribir. Guardamos. Seleccionamos nuestra tabla y vemos que ya todos los datos están en nuestra tarea. Repasando rápidamente, entonces tenemos nuestro repositorio, tenemos nuestra clase especial, database init, que nos permite ejecutarse una sola vez al principio de la aplicación. En esa clase estamos ejecutando el método run, que es lo que vamos a hacer cuando se inicia nuestra aplicación, y estamos llamando a nuestro repositorio. Nuestro repositorio solo son una línea de código y le estoy diciendo que usando JPA se conecte con la tabla de estudiante y gracias a que esto es una interfaz
tengo un montón de métodos para guardar dentro de mi tabla de estudiantes sin escribir una gota de SQL. Si volvemos a nuestra aplicación, tenemos todavía algunos errores como estos de acá, o editar todavía no me lleva a ningún lado. Entonces vamos a ir subiendo por las capas y vamos a ir corrigiendo los errores. Lo primero, ya terminamos el repositorio, no hay que hacer nada más para un CRUD básico. Vamos a subir a nuestra interfaz del servicio y lo único que vamos a hacer es que ya no recibe como ID un entero, sino que ahora recibe un long. Y veamos cómo se llaman los métodos en JPA para obtener cosas. Entonces, para buscar a un usuario, a un, perdón, a un registro por su llave primaria, hacemos find by ID. ¿Cuál es el ID que vamos a ingresar? Este de acá. Esto aquí es un long. Pero como esto puede ser nulo, bueno, aquí le vamos a decir que me traiga el objeto. Aquí me estaba lanzando un pequeño error, es porque cuando creé mi repositorio, la llave primaria es un long, no un ID, entonces aquí necesito corregirlo y ahora sí podemos seguir por acá. Y ven, ya no me lanza error. ¿Cómo se llama el método para buscar todos los registros de mi tabla? Exactamente igual como lo teníamos antes, se llama findAll. Para borrar, simplemente cambiamos nuevamente nuestro entero por un long y el método se llama deleteById. Para actualizar, actualizar es lo mismo que hacer un guardar y lo que él hace es que si el registro ya existe en la base de datos con ese primary key, simplemente lo reemplaza. Y guardar también es con save. Entonces si ven, estoy llamando un montón de métodos de mi repositorio para que haga las consultas y no estoy haciendo nada de código. ¿Qué es lo que aparece por acá en nuestra consola? Que tampoco es tan fácil de leer. Si se acuerdan, por aquí cuando hicimos el application.properties, estas dos últimas de código me permiten hacer un tipo de debugueo viendo las consultas que se están realizando. Aquí cada vez que inicio la aplicación me dice que está realizando 4 consultas donde está, bueno, insertando estudiantes dentro de mi base de datos. Entonces aquí me aparecen las consultas que él está haciendo a la base de datos. Por último, subimos a nuestro controlador y hacemos las modificaciones. Esto ya no es un ID sino un long. Mismo pasa acá. Aquí ya no necesito tener este dato que era el ID. Esto aquí es un long. Y también. Y listo. Y aquí, bueno, mi excepción me está molestando porque esto era recibía un ID y ahorita está recibiendo un long. Esto sí lo voy a comentar mientras tanto para no poderme modificar por allá. Y en teoría, nuestra base de datos ya debería volver a servir. Si ven, ya puedo ir a buscar cualquiera de mis estudiantes, editarlos o eliminarlos. Si los elimino y voy a mi base de datos, y hago un select, veo que mi estudiante ya no existe. Si lo modifico y hago nuevamente, veo que ya está modificado en mi base de datos. ¿Qué tiene chévere JPA? Que es ojalá un ejercicio que nos dé el tiempo para hacer o lo miramos en clase. Que, bueno, como ustedes saben, o sea, todo esto es SQL, sin embargo, entre motores de bases de datos como Oracle y MySQL o Postgres, las queries cambian un poquito dependiendo del motor de base de datos. ¿Qué hace JPA? Él escribe las queries de acuerdo a la base de datos a la que nos vayamos a conectar. Como aquí nos estamos conectando a una base H2, él escribe las queries de insertar, agregar, de acuerdo a H2. Con solo cambiar esto a MySQL y, bueno, cambiar toda esta partecita a MySQL y agregar la dependencia para conectarnos a MySQL,
Eh, no tendríamos que cambiar todas las queries, que es un trabajo bastante cansón normalmente, y es cambiar las queries para que la reciba otra base de datos. Simplemente él lo va a hacer de manera automática. Entonces JPA, ustedes le escriben lo que quieren hacer y él escribe la query generalmente por ustedes y la escribe en el modo de la base de datos que estén usando. Para seguir con esta parte de la clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear relaciones uno a muchos y muchos a muchos para mostrarles cómo es el tema. Entonces voy a decir que un estudiante tiene muchas tareas por realizar. ¿Cuál es el primer paso? Crear el modelo para mi tarea. Llamémoslo homework. ¿Qué necesito para que esto que se cree en mi base de datos? Ponerle la anotación entity. ¿Y qué atributos va a tener mi tarea? Va a tener nombre, una descripción o unos detalles más bien, y un ID que se va a generar de manera automática. Vamos a poner también de tipo long, siguiendo las recomendaciones de las bases de datos. Y vamos a poner que este va a ser mi primary key y que se va a generar solo cada vez que yo ingrese un dato a la base de datos. Listo. ¿Qué necesitamos? Recuerden siempre un constructor vacío y un constructor sin el ID. Acuérdense de no poner el ID. Ya el resto es generar nuestros getters y setters para los atributos. Guardamos. Veamos si ya se creó la tabla en nuestra base de datos. Ya tenemos nuestra tabla homework con ID, detalle y nombre. Ahora, ¿cómo relacionamos tarea con estudiante? Entonces vamos a nuestra tarea, o sea, un estudiante tiene muchas tareas, pero una tarea pertenece únicamente a un estudiante. Entonces vamos a poner que una tarea pertenece a un único estudiante y vamos a poner la anotación para que JPA sepa que esta es una relación uno a muchos llamada many to one. Veamos si ya se genera el foreign key. Si ven, aquí ya me generó un foreign key llamado StudentID para relacionar ambas tablas. Sin embargo, ahí no acaba. Vamos a ir a nuestro estudiante. Bueno, aquí de una vez antes de que se me olvide, voy a generar el getter y el setter para estudiante. Listo. Ahora vamos a ir a estudiante. Un estudiante tiene muchas tareas. Entonces vamos a escribir justamente eso. Un estudiante va a tener una lista de tareas. Voy a llamarla tareas. Y vamos a decir que por defecto siempre me cree mi array vacío. Aquí este list es este de acá. Listo. Sin embargo, todavía no las estoy relacionando totalmente. Si puse que acá una tarea pertenece a un estudiante, aquí tengo que hacer al revés. Entonces aquí voy a decir one to many. ¿Y con quién lo estoy mapeando? Es decir, esto que aquí yo llamo tareas, ¿con quién lo estoy relacionando en mi base de datos? Entonces ponemos el atributo mapBy y decimos que se relaciona con estudiante. ¿Por qué estudiante? Porque aquí en homework dijimos que el atributo, aquí me equivoqué, llamémoslo estudiante. Listo, si ven ahí me sacó un error, justamente por eso. Entonces, el nombre del atributo que le pongamos acá es con el que necesitamos mapear de este lado. Entonces, mis tareas están mapeadas a un estudiante. Ya con eso tenemos la relación uno a muchos
Entonces mi estudiante no tiene ningún dato adicional porque el que tiene el foreign key es homework. Pero esto ya me va a permitir agregarlo a mi base de datos. ¿Qué vamos a necesitar? Un repositorio para nuestra entidad. Vamos a llamarla homework repository. Java. Y recuerden los dos pasos. Entonces, primer paso, poner que esto es un repositorio. Segundo paso, cambiar que esto no es una clase, sino una interfaz. Tercer paso, extenderlo de JPA repository y decirle a cuál tabla va a estar conectada. En este caso, a la tabla de homework. Y el primary key es de tipo long. Aquí me está lanzando unos errores. Que esto se llama ahora estudiante. Ok. Listo. Listo. Ya tengo el repositorio sobre el cual conectarme. Entonces vamos a ir a nuestro database init y vamos a crear algunas tareas y vamos a relacionarlas. ¿Cómo hago para crear unas tareas? Obtengo el repositorio de tareas para realizar las consultas a la base de datos. Y para crear una tarea simplemente es hacer home repository save y la tarea que voy a crear. Listo, guardemos. Vamos a ir a nuestras tareas. Y ya me creó la tarea 1, el ID corriente que se genera automáticamente con los detalles y nombres que di en Java. Voy a copiar y pegar el resto de tareas. Listo, ahora sí guardamos. Recargamos nuestra consola para ver las tareas. Y vemos que ya se crearon las 4 tareas en nuestra base de datos. Nos falta generar la asociación. Entonces vamos a ver cómo se genera la asociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociar todas las tareas ahorita al estudiante 1. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que encontrar a mi estudiante 1 y mientras tanto lo voy a guardar en una variable. Después voy a recorrer todas mis tareas que están en mi repositorio y voy a tratar de asociarlas a mi estudiante. Entonces, aquí hay dos opciones, ¿cierto? Una opción que se les podría ocurrir y que quiero que la veamos, así está mail, es esta. Entonces ya voy a asociar punto get. Creo que en estudiante todavía no puse la asociación con tareas. Me falta aquí poner mi getter y mi setter. Listo, guardamos. Punto get tareas. Punto add homework. Entonces a mi estudiante le asocio la tarea. Esto de aquí debería no funcionar. Vamos a ver. Y si ven, no quedó bien asociado. ¿Por qué? ¿Quién tengo que asociar a quién? ¿Mi estudiante con mi tarea o mi tarea con mi estudiante? Necesito llenar es este campo, es decir, asociar mi tarea con mi estudiante. Entonces vamos a decirle a homework.setStudent es el de asociar y vamos a decir que se guarde nuevamente la tarea en el repositorio. Homework
Y ahora todas mis tareas quedaron asociadas a mi estudiante número 1. Finalmente, para acabar esta parte de la clase, vamos a crear una relación muchos a muchos. Entonces, vamos a decir que un estudiante tiene muchos profesores. Primer paso, creo mi modelo de profesor. Segundo paso, pongo los atributos que va a tener ese profesor. En este caso solo va a tener el nombre y un ID para identificarlo. Ponemos la anotación. Y vamos a decir que un profesor tiene una lista de estudiantes y un estudiante tiene una lista de profesores. ¿Cómo hacemos eso? Creamos nuestro atributo. Un profesor tiene una lista de tipo estudiante. Guardamos, importamos, ojo acá, importen el de Java normalito. Y generamos nuestros, bueno, generemos todos nuestros getters y setters. Ok, y nos falta nuestro constructor. Entonces recuerden tener un constructor con únicamente los parámetros que tiene el profesor, es decir, con nombre. Aquí tampoco, entonces, aquí tal vez me falta explicar esto. Entonces necesitan un constructor vacío y el otro constructor no tiene que tener ni los atributos que vamos a asociar ni el ID. Entonces son las dos reglas que vamos a manejar. Listo, ya creamos esto por acá. Ahora vamos a ir a nuestro estudiante. Y en nuestro estudiante vamos a decir que nuestro estudiante tiene una lista de profesores. Voy a copiar y pegar este de acá, un segundo. Entonces este sería una lista de teachers. Guardamos, agregamos el constructor por acá al final. Y todavía vamos a tener un error. Entonces, cuando vamos a crear una relación muchos a muchos, en ambos lados tenemos que tener la notación many to many. Guardamos, la ponemos en ambas de nuestras clases y seguimos teniendo un error. Al igual que cuando hicimos eh, uno a muchos, es necesario poner con quién nos estamos relacionando. En este caso, vamos a decir que nuestros estudiantes se están mapeando con, aquí puse many to any, es many to many, pero no haberme equivocado en el otro lado. Listo. Con teachers. Recuerden que el atributo, el nombre del atributo que ponen acá, tiene que ser igual al que ponen de este lado. Aquí tenía un pequeño error, espero que sea esto, si no ya reviso, que es que me había faltado poner la notación entity a esta tabla para que la guarde en la base de datos. Parece que ya está ahí. Y recuerden, entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una relación muchos a muchos? Se crea una tabla intermedia donde tenemos básicamente el foreign key de ambos lados. Tenemos tanto el foreign key de profesores como el foreign key de estudiantes. Usando únicamente las notaciones de Java y de JPA, esa tabla se creó de manera automática. Aquí tenemos lo que sería nuestra tabla intermedia entre profesores y estudiantes. Siguiente paso sería ir a nuestro repositorio, crear un repositorio para profesores para poder realizar consultas sobre esa tabla. La anotación de repositorio,
Cambiamos esto por una interfaz. Esto extiende de JP a repositorio. Y nos vamos a conectar a nuestra tabla de profesor. Y el ID de nuestro profesor es un long. Vamos a crear algunos profesores en nuestro controlador de inicialización de la base de datos. Hacemos el AutoWire. Traemos nuestro repositorio. Y vamos a crear 3 profesores cualquiera. Listo. Creamos nuestros 3 profesores. Revisamos en este lado. Nuestra tabla de profesores ya tiene a los profesores acá. Nos falta crear la asociación. Listo, al igual que hicimos ahorita, vamos a tener un profesor al cual asociar todos mis estudiantes de manera provisional. Entonces buscamos el profesor que tiene el ID 1 y le decimos que vamos a asociar todos los estudiantes a ese profesor. Entonces buscamos todos los estudiantes en nuestro repositorio, ponemos que al estudiante, no sé si me falta aquí tal vez tener, pero reviso un segundo. Esto aquí está mal porque ese teacher sería para una lista. Entonces aquí sería, primero busco mis profesores, get teachers, y lo agrego a la lista, al profesor. Vamos aquí a nuestra tabla. Y ahora ya tengo que todos los estudiantes están asociados al profesor 1. No tuve que realizar ningún query, no tuve que realizar nada raro, simplemente es como si estuviera manejando Java como toda la vida. Y gracias a los métodos de JPA, él está realizando el resto de trabajo de manera automática. Por último, antes de acabar la clase, les quiero mostrar qué es lo que está haciendo JPA. Entonces, como ven, ustedes no están escribiendo SQL. Sin embargo, por ejemplo, cuando ustedes hacen un punto save, él realiza una consulta a la base de datos H2 en este caso. Las consultas, ustedes las pueden mirar por acá. Y, por ejemplo, a ver, busquemos, por ejemplo, estas consultas son cuando estoy agregando un nuevo profesor. Si yo copio y pego esto, es decir, lo que estoy imprimiendo acá, lo copio y lo pego en mi consola y le pongo algunos valores. Entonces, por ejemplo, nuevo y como ID 5, van a ver que ya tengo mi nuevo profesor. Es decir, cuando ustedes hacen un punto save, él está realizando esta consulta a la base de datos y pone los valores que ustedes le hayan puesto a su estudiante, profesor, maestro. Si ven, aquí comienza a realizar más consultas, por ejemplo, actualizar las tareas, insertar en la tabla intermedia y así. Entonces, no es que se esté haciendo magia, sino que ustedes escriben Java, él lo traduce a SQL y lo pasa a su base de datos. Vamos a volver un segundo a nuestra repositorio estudiante y vamos a ver esta clase. La próxima vemos cómo escribir un poquito consultas más complejas. Cómo escribir una consulta personalizada. Entonces vamos a ver como el nivel 1, que es crear consultas personalizadas pero bastante sencillas. Por ejemplo, quiero buscar un estudiante por nombre. Esto como se hace en SQL, ¿no? Select from student where name es igual a un nombre que yo escriba. Este sería el SQL que nosotros escribiríamos para realizar esta consulta. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer para escribir esa consulta en
JPA. Entonces voy a suponer que el nombre es único, por eso creo que aquí me está pensando que puede devolver una colección. Vamos a suponer que el nombre es único, entonces vamos a ponerle find by nombre y me retorne únicamente un estudiante. Y ya, así de sencillo es esto. Si ven algo raro, deberían verlo. No estoy escribiendo ningún SQL, esto lo puedo borrar. ¿Y cómo sabe esto qué SQL escribir? Entonces, hay, bueno, entre uno más se mete a JPA, hay un montón de funciones que uno puede crear de manera sencilla y solo necesita, por ejemplo, si quiero hacer una consulta de este tipo, select from where atributo es igual a algo, simplemente voy a definir la firma de la función y poner que sea find by el atributo. Esto hace que JPA cree esta consulta de manera automática sin que yo tenga que escribir SQL. Que quiero, no me acuerdo qué otro atributo tiene estudiante. Quiero buscar un estudiante por semestre. Entonces, sería lo mismo, find by semestre. Y esto me imagino que es un entero. Aunque bueno, aquí me estoy arriesgando más a que esto no me vuelva solo un estudiante, sino una lista de estudiantes. Entonces en general, cuando yo en JPA noten que esto es una interfaz, en una interfaz yo que declaro únicamente, yo declaro firmas de cosas. Cuando en JPA yo hago find by algo, él por detrás siempre va a crear esta consulta de manera automática. Y yo aquí puedo poner cualquier cosa, solo declarando la firma, él va a crear de manera automática la consulta. Si quieren lo probamos. No voy a generar todas las capas, creo que únicamente voy a ir a mi data vicinity y les voy a mostrar. Voy a copiar y pegar esto. Y voy a decir que ahora el estudiante al que lo voy a asociar no va a ser buscando por el ID, sino por una de las cosas que acaba de crear. Find by nombre. Busque, bien, reviso algún estudiante que tú tenga. Subo por acá. Entonces ahí él automáticamente ya realizó la consulta. Veamos si todo salió bien. Aquí estoy modificando tareas. Ahora todas mis tareas quedaron asociadas al estudiante número 3, que era Pedro Claver. Entonces, JPA trae un montón de consultas por defecto, bastante sencillas de usar, como find by ID, find all, delete, delete by ID, update, save, etc. Pero si necesitamos también crear algunas consultas sencillas, como find by algo, simplemente es escribirlo en nuestro repositorio y él va a crear las consultas de manera automática. Pueden buscar más atajos de este tipo para no tener que escribir consultas complicadas, sino únicamente las firmas de las funciones. En la próxima clase sí vamos a ver que igualmente tenemos que escribir algunas veces las consultas a mano, por ejemplo para hacer joins o cosas más complicadas, pero con esto es suficiente por esta semana. Espero que hayan entendido un poquito de la magia de JPA, de no tener que escribir SQL, de tener algo que relaciona Java y una base de datos de manera sencilla. Y nos vemos esta semana para seguir trabajando sobre su proyecto.